es el mejor día de toda la semana. No hay día como el domingo. Usted sabe que yo comienzo cada homilía de la misma manera, porque el apóstol San Pablo nos decía, no me canso de decir a ustedes las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes. Para mí es sumamente importante que cada uno de los que asisten, cada uno de los que vienen, de los que me ven, ya sea por Facebook, por YouTube, en Zoom, bueno, cada uno de ustedes sepa la importancia que tiene el congregarse. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, también decía el apóstol. Así es que nosotros debemos entender la importancia de este día. No es un día común, es el día del Señor. Y darle las primicias en este día es sumamente importante. Las primicias, como he dicho antes, no significa ir al servicio o ir a la misa de las 7 de la mañana. Significa que en tu semana tú planificas tu domingo teniendo, ¿verdad?, el día de la adoración y de la alabanza y de reposo como primer lugar. Es decir, tú vas a poner tu prioridad en esto, en venir, en asistir, en aprender de su palabra, en venir a la doble mesa, tanto de la palabra como de la mesa eucarística, a alabar al Señor. Ahora, el domingo entonces nos permite que nosotros podamos adorar y servir a Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido constituido por el Señor como un sacerdote suyo. Y por lo tanto, el sacerdote tiene que cumplir rol, servicio sacerdotal. Esto no puede hacerse fuera del templo. Fuera del templo somos hijos de Dios. Nos relacionamos con Él como padre e hijo. Pero al entrar por esa puerta, usted tiene que entender que usted viene aquí como servidor de Dios. Por eso los servicios, las misas que tienen luces, sonidos y todo lo demás para atraer a la gente, y se cuentan algunos chistes y hay tremendos espectáculos sobre un entarimado, sobre el altar para atraer a la gente, no tienen sentido, porque la persona que entra no entiende que viene como servidor y que lo que viene es a dar un servicio al Señor, que el Señor no lo deja ir con las manos vacías, es verdad, pero no hay tal cosa como que organicemos todo para que la gente se sienta a gusto, agradada y salga de aquí realmente contenta. Esa no es la intención del servicio, esa no es la razón de ser del domingo. Nosotros venimos a cumplir con un rol. La iglesia establece una liturgia, déjela mía por ahí el papelito, establece una liturgia, un díptico que nosotros entregamos y se entrega en todas partes, donde hay entonces una forma ordenada para que usted pueda cumplir con ese trabajo sacerdotal. ¿Y cómo lo hace? Cuando hace las oraciones, cuando hace el salmo responsorial o el salmo como el que hicimos hoy antifonal, ¿verdad? Que no es de repetición, sino que se lee un versículo uno y un versículo el otro, es para darle oportunidad al que está aquí como pueblo de Dios, que el que está aquí como sacerdote de Dios, de poder cumplir con ese rol, con ese trabajo. Intercedemos por otras personas, cantamos alabanzas. De esa manera, ordenadamente, nosotros podemos dirigir, ¿verdad?, adoración y servicio a nuestro Señor. Y eso, el domingo es el día para hacer eso, es el mejor día de la semana. No hay día como el domingo. Es importante que usted tenga esto presente y no haga planes el domingo sacando a Dios de la ecuación. No se puede, no se debe, no es correcto. Debemos poner al Señor en centro de nuestra vida y no que nuestra vida, ¿verdad?, tenga otras cosas más valiosas y más importantes que el Señor. No debemos permitir que esto ocurra. Por eso el domingo es el mejor día de toda la semana. Este día, como les dije, estamos celebrando, conmemorando, tenemos la solemnidad de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un misterio, de eso vamos a hablar ahorita, pero déjeme mencionarle algo. Y nosotros debemos, hay algunas cosas que no son reveladas a los hombres y que debemos aceptar humildemente por fe. La Santísima Trinidad es una de ellas. Usted no encuentra en las Escrituras la palabra Santísima Trinidad, no la va a encontrar, pero va a encontrar evidencia de que hay un Dios Padre, de que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, hay una Santísima Trinidad. Aunque no lo encuentre en las Escrituras de esa manera, no lo encuentre definida de esa manera. Hoy entonces vamos a tocar, no voy a hablar acerca de la Santísima Trinidad. Hoy no voy a hablar de la Santísima Trinidad. El domingo pasado, cuando hablamos de Pentecostés, hablamos algunas cosas acerca del Espíritu Santo,
¿verdad? Hablamos algunas cosas. Bien. Y durante todo el año hablamos acerca del Padre, hablamos acerca del Hijo y hablamos acerca del Espíritu Santo, es decir, hablamos acerca de la Trinidad. Pero del misterio como tal de la Trinidad no voy a hablar. No voy a hablar en este día. Son cosas mucho más de salón de clases que de una enseñanza o una predicación. Este día me voy a concentrar, como siempre hago, en el Evangelio, que es lo que normalmente usted sabe donde yo pongo énfasis en mis homilías. Y el Evangelio de este día está en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Y tenemos acá lo que algunos llaman la Gran Comisión, lo que mucha gente llama la Gran Comisión, y ciertamente está bien mencionarlo de esa manera porque realmente es la Gran Comisión que todos tenemos. Sin embargo, bueno, ya voy a entrar allí. Yo quiero concentrarme principalmente en ese punto. Pero este día me va a permitir explicar algunas cositas que suelen, algunos términos que suelen confundirse. Me va a dar la oportunidad, y yo cada vez que el calendario me da una oportunidad para aclarar algo, yo aprovecho. De verdad que lo aprovecho. Y este día vamos a tener la oportunidad de definir y aclarar lo que significa la fe católica. Porque nosotros tenemos una costumbre. Nosotros inmediatamente asociamos católico con católico romano, católico con papas, cardenales, obispos. Y no es correcto. No es correcto. Hay una iglesia que se llama Iglesia Católica Romana, pero hay una iglesia que se llama Católica Ortodoxa y hay una iglesia que se llama Católica Anglicana. Hay tres ramas de la iglesia católica. Las iglesias evangélicas tienen, su teología está fundamentada en la teología católica, no católica romana, no católica anglicana, no católica ortodoxa. Está fundamentada en la teología católica. La iglesia antes de los primeros 1000 años fue una, no había división, había una sola iglesia. No existía otra. No existían iglesias evangélicas, no existían iglesias anglicanas, no existía absolutamente nada. Por tal razón, cuando hablaban de la iglesia, se estaban refiriendo a la única. Cuando usted lee libros, ¿verdad? Del 200, del 300, escritos del 200, del 300, que el escritor habla acerca de la iglesia, no está hablando acerca de una rama de la iglesia. Está hablando acerca de la única iglesia que existía entonces. En el año 1000, para poner un número redondo, ¿verdad? Porque no fue exactamente en el año 1000, pero para que usted entienda, se dio la primera división de la iglesia. Se separó en dos partes. La parte occidental, perdón, la parte oriental se comenzó a llamar iglesia ortodoxa. ¿Por qué se llamó ortodoxa? Porque ellos acusaban a la parte occidental de hacer cambios, de introducir cambios en la fe, en la doctrina, por establecer dogmas que no eran creídos antes de eso. Entonces, aquellos decían, no, esto es desarrollo teológico. Estos decían, no, te estás aceptando novedades teológicas. Entonces se dividieron y se separaron. Estos dijeron, bueno, nos separamos, pero nosotros vamos a quedarnos vamos a mantener la teología ortodoxa y por eso nos vamos a llamar los ortodoxos. Y estos otros dijeron, pues nosotros nos vamos a quedar con el nombre, nosotros vamos a seguir siendo los católicos. Sí, pero son católicos romanos. ¿Por qué? Porque su sede y figura principal está en Roma, en la figura del Papa bajo autoridad. Este grupo tuvieron al patriarca de Constantinopla, se queda como la autoridad, ¿verdad?, máxima de esa iglesia. No establecen papas, sino que se mantienen como antes, sin que ninguno tuviera autoridad sobre los otros. Se mantienen en una sola hermandad y denominan a la autoridad de la iglesia por elección por un periodo, y eso lo llamaban al primero entre los iguales. Había un obispo que elevaban a que tuviera la máxima autoridad, ¿verdad? Pero que todas las decisiones, la doctrina, la evolución teológica se desarrollaba bajo el concilio o la comunión de todos. El otro lado, ¿verdad?, eleva al obispo de Roma como la autoridad máxima de la iglesia. A partir de allí hay desarrollos teológicos de un lado y del otro. A partir de ese momento usted no puede decir
Cada uno va a decir, yo soy el verdadero, tú eres el que está echado a perder. Los del otro lado van a decir, no, 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 no. Yo soy el que está correcto, tú estás echado a perder. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Como a partir de allí se establece, vamos a ponerlo así, una Y, venía una y se dividen en dos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la iglesia anglicana? ¿Qué es lo que hace? Que dice, vamos a fundamentar la fe, nuestra doctrina, en todo lo que se definió desde antes del principio hasta la división. Si esta gente de este lado dice, por ejemplo, establece un dogma y ese dogma no estaba creído aquí en este periodo, no lo aceptamos. Podrá estar bien, muy bien, úsenlo, perfecto, pero nosotros no lo vamos a creer ni establecer como doctrina ni dogma porque no estuvo definida en estos primeros años. Ah, pero estos establecen aquí tal cosa. Nosotros decimos, ¿cuándo lo establecieron? ¿Cuándo conocieron eso? En el año 1200, 1300, está después, posterior a la división. No lo tenemos, no lo aceptamos, nos quedamos con la base, con lo que está en los primeros 1000 años. Entonces, usted puede ir a una iglesia católica romana, y ir a una iglesia ortodoxa, ir a una iglesia anglicana, y verá que hay muchas cosas comunes. Va a ver que hay muchas cosas que se parecen, que son bastante igual. Pero ¿dónde está la igualdad? En estos primeros 1000 años. En lo que han desarrollado independientemente estas dos de cada lado, no hay similitud. No hay similitud. Entonces, por eso es que una persona puede estar de aquí, puede estar en nuestra iglesia y sentirse cómodo porque lo que nosotros vamos a hablar es fe común. Nunca vamos a hablar de estas particularidades. Y de este grupo pueden estar aquí sin problemas, sin sentirse mal, sin ser atacados, ni sentirse confundidos, porque lo que vamos a hablar siempre es parte de esa doctrina común. Esa doctrina que se establece en los primeros 1000 años es la doctrina universal, o es mejor dicho, la doctrina católica que se traduce universal. Esa es la doctrina católica. Después viene, como digo, la doctrina católica romana y después viene la doctrina ortodoxa. ¿Dónde viene la doctrina evangélica clásica? De la línea romana se separa, ¿verdad? Un grupo y dice, tenemos que reformar. ¿Por qué? Porque nos hemos separado tanto de esta línea que necesitamos volver a acercarnos más a estas enseñanzas porque nos hemos separado. Un grupo de estos, la autoridad de este lado dice, no, nosotros estamos muy bien así como estamos. Y hay un grupo que dice, no, y se separan. Pero intentando volver, ¿verdad? A esto, perdónenme la expresión, yo si ustedes de Venezuela me va a entender, los que están en Zoom me van a entender. Bueno, se pasaron de largo. Y no solamente reformaron, sino que terminaron por hacer casi que una cosa nueva. Pero sin embargo, eso que dejaron sigue teniendo sus raíces y su fundamento en estos primeros 1000 años. Porque no hay teología nueva, fundamental, clásica, no la hay. No la hay. Esa teología, eso que llamamos teología nueva son distorsiones. Pero los fundamentos de la fe están en estos primeros 1000 años. Entonces, cuando, por ejemplo, un evangélico habla acerca de la deidad de Cristo, es lo mismo que nosotros vamos y lo que cualquiera va a hablar porque está aquí en estos primeros 1000 años. Cuando van a hablar, por ejemplo, acerca de la Trinidad, van a hablar de los primeros 1000 años. Cuando van a hablar acerca de la salvación, van a hablar de los primeros 1000 años. Cuando van a hablar acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, del perdón de los pecados, van a hablar acerca de estos primeros 1000 años. Pero después tienen sus propios desarrollos teológicos que no están aquí. Es parte de esa novedad de uno, novedad del otro y novedad del otro. Es importante para mí que usted conozca esto, ¿verdad? Porque para que pueda definir y estar claro en todos estos términos. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿es su iglesia católica? Yo tengo que decir sí, pero no es evangélica, pero tampoco es romana, porque sí es católica. Porque todo esto lo heredamos de esos periodos de los primeros 1000 años donde no había diferencia ninguna. No había diferencia ninguna. ¿Me está entendiendo? Bien. Ahora sí. Voy a hablar menos de lo que esperaba porque me alargué mucho con esto. Apenas voy a entrar a la introducción. Nada más que voy a mencionar 2 puntos porque en verdad no me voy a extender y no es la idea en este día. Así es que este día para iniciar, ahora sí,
Para iniciar, quiero resaltar la importancia de uno de los elementos de la fe que nos son de vital importancia, nos son de vital importancia y por lo que es importante para mí recordárselos a todos ustedes. Uno, hemos estado hablando y hemos estado enseñando durante mucho tiempo y es parte de mi predicación cada semana a hablar acerca de lo que es la inmensidad de Dios y de la pequeñez del hombre. Es importante que el hombre sepa cuán pequeño es él en comparación con Dios. ¿Por qué? Porque la gente tiende a igualarse. No hay una cosa que me moleste más a mí que cuando yo escucho a alguien decir, llamar a Jesús Chucho, porque los venezolanos, sobre todo los maracuchos, somos muy pasados, nos saltamos la línea, pero rapidito, confianzudo. Abrimos la puerta y nos vamos a sacar al amigo del cuarto sin tocar ni siquiera el timbre afuera. Así somos nosotros. Y eso no está bien. Queremos llamar a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios. Queremos llamarlo Chucho. No está bien, no está bien. Somos pequeños al lado de la inmensidad de Dios. Dios es incomprensible. Nosotros no podemos entender la profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No lo podemos hacer. Es imposible para el hombre comprender a Dios. Les ponía los ejemplos las semanas anteriores, cargaba siempre por aquí una botellita de agua. Yo decía, comprender al hombre es como tratar de meter el océano Pacífico dentro de esta botellita de agua. Es imposible. Dios es eterno, es enorme, es infinito. Es imposible que nosotros con nuestras propias capacidades podamos entender a Dios en todo su esplendor. Es imposible. Por lo tanto, lo que conocemos de Dios es porque Dios lo ha querido revelar, porque Dios ha querido mostrárnoslos a nosotros. Y nosotros ya fijado nuestras propias limitaciones. Nosotros no tenemos un cerebro que sea, qué sé yo, que sea capaz de mover las cosas porque Dios no le plació. Dios puso unas limitaciones a nuestro propio ser. Y en esas limitaciones Él dijo, yo le voy a dar a este señor 700 terabytes de capacidad de memoria. Muy bien, no le voy a querer meter 2000 terabytes porque yo mismo le puse 500 terabytes. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Bien, entonces Dios establece al hombre una capacidad y le dice, ahora yo te voy a dar conocimiento acerca de mí suficiente para que tú me puedas conocer, amar, servir, adorar. Más nada, no para que tu ego se llene de conocimiento y diga qué barbaridad, cuánto sé yo de Dios y del universo. Esa no es la idea de Dios. Y Dios se revela al hombre a través de lo que nosotros conocemos a través de dos fuentes. Una fuente extraordinaria y una fuente que es ordinaria. ¿Cuál es la fuente ordinaria? La creación. La creación toda apunta a que hay un Dios. Todo científico, todo hombre solo tiene que mirar afuera, conocer un poco acerca de la existencia de lo que hay y darse cuenta de que eso no pudo haber hecho, no pudo venir de la nada, sino que tiene que haber un ente, un ser superior que hizo todas esas cosas. Los científicos que son capaces de mirar el exterior del universo pueden darse cuenta de lo inmenso que es y saben que no pudo haber sido hecho de manera fortuita, porque para comenzar no son tan tontos como para creer realmente que la nada es capaz de explotar. La nada no puede explotar. Por lo tanto, si el mundo, la existencia, todo tiene un punto de creación, en ese punto Dios comenzó. Eso es otra cosa. Pero nadie puede decir que la nada explota. Imagínese usted. Ok, entonces Dios da a conocerse a través de la creación, pero también tiene una forma extraordinaria de darse a conocer. Él mismo, en lo que se conocen como teofanías, se aparece al hombre. Y por ejemplo, habla con Abraham y por ejemplo, habla con Moisés. Y se revela y se muestra la zarza ardiendo. Y el Señor le dice a Moisés, acércate, pero ojo, quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es santa. Y le habla y le dice, vas a ser el libertador de mi pueblo porque yo voy a estar contigo. Y toma, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara, tengo un cayado. Muy bien, lánzalo al piso, mira el poder. Vas a tener poder, vas a hablar, vas a predicar, perdón, vas a dirigir, vas a enseñar, vas a guiar, vas a solicitar, vas a exigir que mi pueblo sea libre. Dios se revela al hombre. Después utiliza profetas y se revela su conocimiento, revela parte de lo que es su carácter y nos empieza a mostrar. Y el hombre comienza a conocer cosas acerca de Dios que le eran imposibles conocer. Y así entonces llegamos a la ley, a los profetas, a los escritos de los profetas que son el Antiguo Testamento. Entonces entendemos que Dios nos habla a través de las escrituras. Y finalmente dice la misma palabra de Dios que el Señor, que Dios nos viene a hablar a través de su propio Hijo. Es decir, Dios, para hablarnos,
de una forma mucho más inteligible por el hombre, que el hombre pueda entender, se hizo uno de nosotros. Y nos vino a hablar en el lenguaje que nosotros conocemos. Y comienza a hablar con parábolas, y comienza a hablar con alegorías, y comienza a usar símiles para que nosotros podamos entender. Hay quienes dicen, no, es que Dios debería utilizar un lenguaje diferente, porque en este tiempo que vamos a estar nosotros hablando de vacas y cabras y pastores y callados, debería la iglesia hablar de otra cosa. Mi hijo, pero si no has entendido la vara, el callado, no has entendido lo que es la siembra y la cosecha, imagínate tú si Dios habla de manera diferente. Nos está hablando como todavía hoy no entendemos la forma, como muchos no entienden la forma como habló bueno, hace un montón de años atrás, y quieren que hable de una forma diferente. Por favor, no. Entonces finalmente Dios nos habla a través de su Hijo, su propio Hijo. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje de este Dios a través de su Hijo? Que Cristo es la piedra angular. Perdón, ¿cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cómo lo establece? A través de su enseñanza. ¿Y cómo nos llega hasta hoy? A través de lo que los apóstoles recibieron y enseñaron. Y la generación posterior a los apóstoles sobreedificaron. Miren la siguiente lámina, por favor, que les voy a explicar esto mejor. Este cuadro, esta figura que usted ve a la izquierda, ¿verdad? Por favor, no piense que eso es una mitra, ni que es un pescado, ni nada de eso. Simplemente la figura que usted está viendo ahí, ¿verdad? Eso es una piedra angular, ¿ok? Es la piedra, la base, lo que le va a dar sustento a todo. Lo que viene a continuación es lo que los apóstoles enseñaron y predicaron. Eso es lo que los apóstoles, el apóstol Pablo llama el fundamento. Cristo es la piedra angular y sus enseñanzas son el fundamento apostólico. El mismo Pablo dice, nadie puede poner un fundamento diferente, nadie. Lo que hay entonces después es quien edifica o sobreedifica sobre ese fundamento de los apóstoles. La siguiente lámina. Ahora usted ve que queda ordenado. Cristo es la piedra angular, los apóstoles, ¿verdad? Es el fundamento y sobre el fundamento de los apóstoles viene entonces la sobreedificación que es la iglesia. Pero nadie puede quitar el fundamento de los apóstoles y tratar de ir a la piedra angular para obtener, para crear, para establecer, porque no se puede sobreedificar sobre otro fundamento. Entonces, si yo establezco una iglesia y comienzo a decir que lo de los apóstoles esto o aquello, y comienzo a decir, por ejemplo, que a mí el Espíritu Santo me reveló una cosa que no le reveló a los apóstoles, ¿qué estoy haciendo? Reedificando sobre un fundamento que no echaron los apóstoles. Por lo tanto, esa construcción es falsa. Cualquier cosa que yo diga que Dios me reveló, que alguien me reveló, que el ángel me reveló, que alguien me mostró, que no está definido dentro de lo que han definido como fundamento los apóstoles, no puede ser creído, porque se está saltando el sustento de todo, que es, está intentando reedificar directamente sobre la piedra, y eso es imposible. Entonces, eso que enseñaron los apóstoles es lo que nosotros conocemos como la teología católica, origen y sustento de la fe. ¿Se da cuenta ahora que no tiene nada que ver con una rama de la iglesia, sino lo que los apóstoles definieron? Allí está la fe universal, allí está la fe católica. Mire lo que dice Gálatas 1, 6 al 9. Ahí mismo está. Estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro, porque no hay dos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea este anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea este anatema. No hay tal cosa como nuevas revelaciones. No existen. Hay que huir de semejantes cosas. Hay que huir. Hay gente que predica hoy día usa una terminología nueva era, pero
que tenemos que crear el ambiente, otros dicen el ambiente, vamos a crear el ambiente profético. Les voy a enseñar a crear el ambiente profético. ¿Dónde está eso en el fundamento apostólico? No, eso es una revelación. ¿Sabes cómo es la cosa? Que tu revelación está, lo que me quieres decir con eso es que te estás saltando y quieres reedificar sobre un fundamento que no es el correcto. Por lo tanto, chao contigo. No puedo creer ni siquiera escuchar lo que me estás diciendo. Si está fundamentado en la doctrina de los apóstoles, muy bien, pero de resto, no se puede. Nada que nos venga de la doctrina de los apóstoles, que son el fundamento de nuestra fe, puede ser tomado en serio o creído por alguno de nosotros. La enseñanza de Jesús. Ahora sí, ellos establecieron ese fundamento, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? ¿Qué recibieron ellos? Las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Voy a hacer una aclaratoria. Voy a saltarla ahí de una vez porque la voy a mencionar rapidito. Nada de lo que yo puedo utilizar como resumen puede ser suficiente para que todo el mundo diga, ah, ok, ya ahora entiendo. No se puede. Porque todos pasamos la vida estudiando lo que Jesús enseñó. Ahora, hacer un resumen que sea suficiente, no se puede. Sin embargo, voy a mencionar algunas cosas que Jesús enseñó para que nosotros tengamos idea de qué fue lo que Él estuvo enseñando. Jesús habló acerca de la necesidad de salvación que todo ser humano tiene y la intervención gloriosa de Dios que se encarna, vive, muere y resucita para alcanzarla y otorgarla gratuitamente a quienes creen en Él. Ese será el hilo conductor de todas las escrituras. Voy con esto. La Biblia. Hay gente que agarra la Biblia y dice, bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a estudiar a David. Y entonces empezamos a ver, oye, David, Dios lo usó y venció a Goliat. Ya sé, somos como David. Entonces, cuando venga el enemigo que es Goliat, nosotros lo que tenemos que hacer es tener fe y lanzarle una piedra profética, ¿verdad?, a ese problema y lo volamos, lo destruimos en el nombre del Dios de David. ¿Ah? Pero si es que David representa a Cristo, no a nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel que estaba cobardado atrás, chorreado. Eso sí somos nosotros, no David. David ahí representaba a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que nosotros somos David? El diablo, el enemigo era Goliat definitivamente, pero el que lo vence no somos nosotros, es Cristo. Entonces hay un hilo conductor. Nosotros tenemos que entender que la Biblia toda tiene un mensaje del principio a fin. No podemos agarrar los libros, ¿verdad? Sacarlos, ¿verdad? Y empezar a decir cada uno de ellos, sí, se pueden estudiar independientemente y se deben hacer, pero hay un hilo conductor. Tiene un principio y tiene un fin. Comienza con una creación mostrando cómo Dios crea todas las cosas y cómo esa creación es hecha por el Hijo, no por el Padre. El Padre es el diseñador, el Hijo es el ejecutor. Lo dicen las Escrituras. Y todo fue hecho por Él y para Él y todas las cosas por Él subsisten. Hablando de quién, Juan, hablando acerca de Jesús, no del Padre. Pero nosotros tenemos que entender que hay un hilo conductor, ¿verdad? Que comienza ya y termina ¿dónde? En la victoria de Cristo. Apocalipsis, con toda su figura, animales, cosas, 7 cabezas, yo no sé cuántos cuernos, y todas esas cosas que usted está viendo allí que son difíciles de entender, lo que nos van a mostrar finalmente es esto: nosotros ganamos en Cristo. Eso es lo que dice. Al final Apocalipsis dice, hey, alégrate, que no importa la adversidad en el medio, no importa el sufrimiento en el medio, no importa toda la adversidad, todos los crímenes y todo lo terrible que pueda hacer el medio, al final la iglesia triunfa. Al final tú y yo reinaremos con Él. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es. Entonces, en ese comienzo y en este fin hay toda una historia. En ella el Señor nos muestra que todos necesitamos salvación, que no hay ninguno que no necesite de Él y que solamente Él puede darla. No la puede dar ningún otro, solamente Él. Ese es el hilo conductor. Cuando nos salimos de eso empezamos a hablar cosas como que de la prosperidad, como la de que siembra para que te hagas no sé qué, estés rico, para que puedas tener todas las cosas. ¿Qué es eso? Si eso no está aquí. Ese no es el mensaje este. Poner las miradas en las cosas, no pongas las cosas, tu mirada en las cosas terrenas, sino en las celestiales. Tú eres un ciudadano celestial, tú eres un peregrino en esta tierra, así que tenemos que viajar ligero. ¿Qué es eso de estar haciendo, estableciendo aquí cosas que nos van a pesar y que después van a tener nuestro corazón anclado a esta tierra y no vamos a querer ir para el cielo? ¿Qué es lo que le pasa al 80% de la gente cuando uno le habla acerca de la muerte? Porque vamos a ir al Señor. Uy, no me hables de la muerte. No. Diría como profesor de inglés.
No, no, como es por Zoom. Cuando uno se equivoca, ¿verdad? Dice no, no. Bien, así le digo yo. No le vamos a tener miedo a la muerte. ¿Cómo le vamos a tener miedo a la muerte? ¿Queremos morirnos mañana? No, porque la vida es preciosa, pero no podemos tener miedo. ¿Por qué? Porque la muerte lo que marca es el final de este peregrinar para ir al Señor, a donde Él está. Pero si hemos vivido soñando con tener apartamentos, casas, yates y todo lo demás y tal, no queremos ir para allá. No queremos ir para allá. Pero quien ha vivido teniendo a Dios como centro, al Señor como centro y deseoso de conocerle, de aprender de Él y que lo ha visto y se ha enamorado y se ha encantado con Él, quiere algún día, terminado su vida aquí, ir a su presencia. Por eso el día que le corresponda, dará ese paso final, con fe y seguridad de que Cristo ha pagado el precio por Él y le recibirá en el cielo con Él. Yo voy a dejar, no voy a hablar mucho más, porque tengo mucho material y no lo puedo dar hoy. Dios, el Señor habló acerca de los yo soy, pero los invito a ustedes a estudiarlo de manera particular. Dale el siguiente, solamente para mencionarlo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Entonces la gente toma religiones de otro lado y hace unas mezclas y quieren hacer que todo esté bien y que todo es en armonía y establecer una novedad de religión abierta y bien inclusiva. Mire, usted quiere saber quién es exclusivo y no inclusivo, Dios. No diga eso, ¿cómo no? Si Él dijo, yo soy la puerta, el que no pasa por aquí no va para el Padre. ¿Eso es inclusivo o exclusivo? Eso es absolutamente exclusivo. No, aquí no hay nada de inclusivo. El que no pasa por la puerta es salteador. Este es el camino, no hay otro. No, pero es que todas las religiones tienen su parte buena, su parte buenísima para servir de tobogán para el infierno, por más nada, porque solamente Jesús y a través de Jesús se llega al Padre. No hay otra vía, no hay otra vía. ¿Y cuál es el problema de hoy? Que la misma iglesia lo olvida. Los predicadores, los pastores, los sacerdotes lo olvidan y le dicen, y no le dicen a la gente que necesitan a Cristo. Están contando con que los 7, como yo, los 20, los 200, los 500, los 1000 que tienen sentados ahí, todos son salvos. No pueden contar con eso. No pueden porque ellos no lo conocen. Tienen que decirle a la gente el mensaje de Jesús y es este. Tú no eres suficientemente bueno para entrar al cielo. Tienes que arrepentirte, recibir a Jesús y entonces ser transformados, nacer de nuevo para comenzar un proceso de santificación que te llevará algún día, no por tus propios méritos, sino por los méritos de Jesús a ser recibido en el cielo. Pero eso hay que enseñarlo. Hoy los predicadores no quieren decir nada de eso. No quieren decir nada. Entonces, no, que cualquiera entra, está bien. Tú quieres esta cosa, está bien, está bien. Está bien, no hay problema, porque Dios los abraza y los ama a todos. Pero eso no es lo que dice el hilo conductor. Eso no está aquí. Bueno, pero no importa, tú sabes que ese mensaje hace que la gente se sienta incómoda y se vaya. Ya saben por qué aquí hay poquito. Porque yo no predico así. No predico así. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí viene alguien y me dice, no ve que eso es un símbolo. Como el de la puerta. Yo soy la puerta. Pero él no es verdad una puerta. Yo digo, no, él realmente no es una puerta, es un símil. Y tampoco es un árbol de uva. No, porque él no tiene ramas y raíces. No, ciertamente no. Entonces, ¿cómo dice que aquí sí no es un símbolo? Bueno, pues es que él no dijo, yo soy una puerta y mi mano es la perilla y mi cabeza es de madera. No dijo eso. Pero del otro sí dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué no entiendes del verdadero? Verdadero, que no es símil, que no es una alegoría, sino que es literal, es verdadero. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces la Eucaristía, comemos y bebemos cuerpo y sangre. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, eso es parte del misterio. Los que se ponen a tratar de explicarlo llegan a resultados bien extraños.
Es fe y más nada. Las bienaventuranzas. ¿Qué oramos nosotros? Fíjense el error que cometemos nosotros constantemente. Estamos tan desubicados. ¿Por qué cosas oramos? Cuando usted tiene hijos, ¿por qué ora por sus hijos, por ejemplo? Esto le va a demostrar a usted lo desubicado que normalmente estamos. Los que me estén viendo por Zoom, los que me vean mañana o pasado por internet, me voy a demostrar cuán equivocado la mayoría de la gente está. Piense por un momento, usted es padre, tiene sus hijos, muy bien. ¿Por qué ora? Cuando usted ora en la noche, que supongo que ora por lo menos en la noche, siempre por sus hijos y eleva una plegaria a Dios por sus hijos, ¿qué pide para sus hijos? ¿Qué está pidiendo? A ver, piense un momentico, haga un resumen rápido. ¿Qué pide para ellos? Muy bien. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Usted ha pedido alguna vez que su hijo sea pobre de espíritu? Pero si es de ellos es el reino de los cielos. ¿O usted no quiere que sus hijos hereden el reino de los cielos? ¿Por qué pide? Ahí no dice, porque los abogados, los doctores, los bioanalistas heredarán el reino de los cielos. No dice ahí. Sin embargo, ¿qué pedimos? Los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Usted ha pedido alguna vez a Dios que sus hijos sean humildes? ¿Ha trabajado para que sus hijos sean humildes? ¿Ha modelado, ha enseñado humildad? Y humildad no es ser pobre, humildad es ser sumiso, es no ser reactivo, no ser grosero. Es entender que uno está por debajo de la autoridad de Dios y que ninguna persona ni está por encima ni está por debajo de mí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? ¿De qué serán saciados? De plata para comprar. No. De justicia. Serán saciados de justicia, de la justicia de Dios. Serán justificados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, recibirán misericordia. ¿Pide usted que sus hijos sean misericordiosos? No. ¿Por qué no? Porque no entendemos, porque nuestra mente está ubicada en otro lado, porque estamos realmente perdidos, es decir, sin norte. No nos han enseñado, no nos han mostrado estas cosas, porque amamos otras cosas más que el Señor. Esa es la verdad. Y el primer mandamiento no lo podemos ni siquiera cumplir uno, el primero. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios hay que ser limpio de corazón. Pidamos a Dios, haga de nosotros y de nuestros hijos limpios de corazón. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nada de eso está en nuestra lista. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Que se mantengan firmes, no importa que los amigos y los panes, lo que sean, lo acusen, lo señalen, que le digan lo que quieran decirle, pero que se mantengan rectos y firmes en la fe. Que no se sometan y se hagan parte del modelo para ser aceptados y por una gente, pero ser rechazados por Cristo. No. Bienaventurados serán cuando los insulten, los persigan por esto mismo, por haber sido firmes, por estar firmes en la defensa de la fe. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. La recompensa es grande para aquellos que perseveran en la fe. ¿Qué pedimos para los hijos? Ya lo voy a dejar hasta aquí. Otro día hablaremos acerca del reino de los dioses y el resto de las cosas que tenía para este día. Espero de verdad que con todo y el apuro, con todo el hayan podido aprender algo, que se lleven de aquí esto. Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos aprender la palabra de Dios y tener a Jesús como el centro de nuestras vidas. Separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Y en las parábolas del reino, que no me dio tiempo, dice el Señor, el reino de Dios, de los cielos, es semejante a una red que es echada al mar. Y de ahí se sacan peces buenos y peces malos. Los malos son recogidos, ¿verdad? Y echados fuera. Pero los peces buenos vienen a formar parte de ese reino de Dios. Hay dos grandes grupos y saben quienes me escuchan constantemente que lo vivo mencionando.
No hay tal cosa como que 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, solamente 2 grupos de personas, no hay más. No hay más. Todos entran en esos 2 grupos, no hay más. Los que son los hijos de Dios y los que no lo son. Aquí no hay nadie sin paternidad. Todos tenemos un padre, todos. Unos tenemos a Dios por padre y otros no. Al final dice él, hay unos corderos, unas ovejas y otros son cabras. Hay trigo y hay cizaña. Hay vírgenes sensatas e insensatas. Al final del tiempo pondré a mis ovejas a la derecha y a los cabritos a mi izquierda. Solo hay 2 grupos. Solo hay 2 grupos. No hay más. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? Esa es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En cuál grupo? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Comienza por ahí. El que me mira por aquí por internet, por YouTube, comienza por ahí. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Tú estás oyendo la palabra de Dios? ¿Estás yendo? ¿Estás aprendiendo constantemente? Que ese texto te dé la respuesta a esta pregunta. Hasta aquí la homilía de este día.